Déjenme grabarles ahorita la presentación. Ok, vamos a iniciar entonces. El tema que vamos a ver este día es determinación de las estructuras de las proteínas y vamos a abarcar tanto la estructura primaria hasta la cuaternaria en esta clase, ¿verdad? Estos son los objetivos. Vamos a explicar las funciones de las proteínas, a explicar los niveles estructurales primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios y a explicar el fenómeno de la desnaturalización proteica, cuáles son los diferentes mecanismos y los efectos que puede producir esto en las proteínas. Vamos a analizar los diferentes agentes desnaturalizantes y al final, pues vamos a conocer el término de chaperón molecular y cuál es su función, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar en la clase. Así que vamos a iniciar entonces con un poquito, ¿verdad? De generalidades. Cuando hablamos de proteínas, pues nosotros sabemos perfectamente que esto se refiere a moléculas complejas que se encuentran en nuestro organismo y que a la vez desempeñan un papel fundamental. Cada una de ellas pues tiene una función específica que ya más adelante vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Y la palabra proteína es de origen griego y si se fijan pues aquí les he colocado yo el significado. La palabra de origen griego es proteios y significa primario o primero. La diferencia entre las proteínas y los carbohidratos y las grasas pues es prácticamente en cuanto a su estructura. Si nosotros visualizamos la estructura de las es completamente diferente. Estas contienen nitrógeno en su composición y de hecho pues la literatura les menciona que es aproximadamente un 16% de este componente lo que le hace diferente al resto de compuestos. Si hablamos pues en la parte química, las proteínas son polímeros de elevada masa molecular cuyos monómeros son los aminoácidos. Y aquí ustedes deben de recordar perfectamente que son 20 aminoácidos diferentes. De estos, pues, son prácticamente los que constituyen, ¿verdad?, a cada una de las proteínas. Empezamos entonces a hablar un poco sobre estos componentes. Fíjense bien, en los componentes, si bien vamos a encontrar carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, este es el que hace la diferencia en cuanto a la estructura. Y en menor cantidad también podemos encontrar cierto porcentaje de hierro, de magnesio, de zinc y de cobre. ¿Verdad? Eso es en cuanto a la estructura. Entonces, nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Cuando hablamos de estos compuestos, nos referimos entonces a cadenas lineales no ramificadas de aminoácidos que están organizadas en estructuras y de esto pues depende, ¿verdad?, la función de cada una de ellas. Cómo están dadas las estructuras es fundamental para que nosotros podamos determinar la función que cada una de estas desempeña en nuestro organismo. Y dentro de las características de las proteínas, pues estas conservan su actividad biológica únicamente en un intervalo que esté relativamente limitado de pH y de temperatura. Y de hecho, cuando hablemos del término de desnaturalización proteica, estos son de los aspectos más importantes, ¿verdad? La temperatura puede llegar a desnaturalizar a las proteínas. Así que eso lo vamos a ir viendo también más adelante. En cuanto a las unidades monoméricas, pues ya lo habíamos mencionado, son los aminoácidos y el tipo de unión que se establece entre estos es conocido como enlace peptídico. Aquí les he colocado, ¿verdad?, hablando de los aminoácidos, una estructura prácticamente, ¿verdad?, a donde ustedes ubican el grupo amino y el grupo carboxilo.
Los aminoácidos son moléculas nitrogenadas que contienen ambos grupos, tanto al grupo amino como al grupo carboxilo. Y si hablamos, ¿verdad?, de la naturaleza, pues nosotros encontramos aproximadamente 300 aminoácidos. Sin embargo, los que forman parte de las proteínas son 20, ¿verdad? Y de estos, pues 10 son aminoácidos esenciales para el ser humano. Así que eso era con respecto a la unidad básica, ¿verdad? O fundamental de las proteínas. La estructura de estos está formado por largas cadenas lineales. Los aminoácidos constituyen prácticamente el 20% del peso corporal en un adulto. Y de todas las moléculas que se encuentran en los seres vivos, las proteínas son las que tienen las funciones más diversas. Cuando ustedes revisen la literatura se van a dar cuenta que existe una gran cantidad de funciones que pueden desempeñar estas proteínas. Sin embargo, yo aquí les he colocado las más importantes y vamos a ir tocando cada una de ellas. Por ejemplo, función de catálisis o función enzimática, función estructural, de movimiento, función de defensa, de regulación, de transporte, función de almacenamiento, y hay algunas que intervienen también en respuesta al estrés. Así que vamos a ir mencionando entonces cada una de estas funciones para que nos queden más claras. La primera función es la función enzimática o de catálisis. Fíjense que cuando hablamos de esta función, pues son una gran cantidad de proteínas en nuestro organismo que tienen esta función especializada, es decir, tienen la capacidad de actuar como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Una de esas funciones es la de convertir esos alimentos en la energía necesaria que eh, utiliza la célula para llevar a cabo sus funciones. En nuestro cuerpo se producen enzimas específicas para cada una de estas reacciones. Yo acá les he colocado algunos ejemplos. Por ejemplo, desde el momento en que nosotros ingerimos los alimentos, actúan ciertas enzimas, ¿verdad? Entre ellas tenemos las proteasas, tenemos también la amilasa para poder digerir los carbohidratos y así una gran cantidad de enzimas que se encargan de cada una de estas reacciones, ¿verdad? Entonces, es innumerable la cantidad de ellas, dependiendo, ¿verdad?, del sistema en donde ocurra, ¿verdad?, este proceso. Y pues a eso se refiere la parte de la función enzimática o catalítica. Ahora pasamos a la siguiente función y en este caso es la función estructural. Cuando hablamos de la función estructural, algunas proteínas tienen la capacidad de formar parte de estructuras, como el caso de las membranas celulares. Ya esto ustedes lo conocen perfectamente, forman parte, ¿verdad?, de esa membrana, pero no es únicamente acá, sino que también encontramos la presencia de algunas proteínas, como el caso del colágeno, la elastina, la queratina, que permiten la elasticidad y la resistencia tanto en órganos como en algunos tejidos. En el caso del colágeno, este se encarga de dar fuerza y flexibilidad tanto a la piel como a algunos ligamentos, huesos, articulaciones. La encontramos presente en las uñas y en el cabello. Y pues la producción de este disminuye con la edad, ¿verdad? De hecho, la manifestación, ¿verdad?, de que este ha empezado a disminuir es a través de las líneas, ¿verdad?, de expresión a nivel facial, la presencia de arrugas en la piel, el dolor en las articulaciones, la falta de elasticidad en el cabello, ya en las personas de mayor edad, incluso los labios, ¿verdad?, más delgados o las uñas más frágiles son el signo, ¿verdad?, o la manifestación de que este colágeno ha empezado a disminuir. Entonces, esta es una de las características o funciones importantes de las proteínas, ¿verdad? Estructura. Siguiente función es la función hormonal.
igual. Cuando hablamos de la función hormonal, existen algunas hormonas que son de naturaleza proteica y el ejemplo más claro de este es la insulina y el glucagón. Ya más adelante pues hay una clase exactamente solo de insulina y solo para glucagón, pero sí me interesa que les quede claro que este es un ejemplo, ¿verdad?, de proteínas que desempeñan esta función. En el caso de la insulina y el glucagón, pues estos regulan los niveles de glucosa sanguínea o también otro ejemplo pues son las hormonas segregadas por la hipófisis, como el caso de la hormona del crecimiento o la calcitonina. Otra de las funciones es la función de transporte. Y acá en la función de transporte igual ustedes deben de recordar la presencia de algunas proteínas formando parte de las membranas biológicas que actúan transportando las sustancias de un lado a otro de estas membranas. Aparte de eso, pues otras también se encargan de transportar sustancias a través de fluidos biológicos, como el caso de la hemoglobina. La hemoglobina es uno de los ejemplos claros de proteína y quizás de las más complejas, y esta se encarga de transportar oxígeno a través del citoplasma de las células. En la siguiente clase ustedes van a ver exactamente la hemoglobina y la mioglobina como parte de estas proteínas importantes. Pasamos ahora a la función de movimiento. Cuando hablamos de la función de movimiento, en nuestro caso, como organismos vivos, ustedes saben perfectamente que tenemos la capacidad de poder movilizarnos o desplazarnos de un lugar a otro. Y en este caso, pues están involucradas ciertas proteínas que intervienen en la contracción de los músculos, y en este caso es la actina y la miosina las que se involucran en esto directamente. Y si se recuerdan, en la clase de la célula también veíamos algunas que tenían la capacidad de poder desplazarse, ¿verdad?, o movilizarse de un lugar a otro a través de los cilios, a través de los flagelos, y esto está relacionado directamente con una proteína denominada dineína, que tiene mucho que ver con el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la función de movimiento. Con eso hemos explicado más o menos las más importantes de esas funciones. Como les mencionaba, ustedes en la literatura van a encontrar algunas funciones más que por cuestiones de tiempo pues no se alcanzarían a tomar, ¿verdad? Pero pues esas son las más importantes. Ahora vamos a pasar ya a hablar sobre la estructura. Al inicio les mencionaba que vamos a tocar desde la estructura primaria hasta la estructura cuaternaria. Entonces, a modo de resumen, ¿verdad? Aunque vamos a ir viendo cada una de estas estructuras, la estructura primaria se refiere a la composición y secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Es prácticamente así como ustedes lo observan en esta imagen, es esto, únicamente una secuencia lineal, ¿verdad?, de aminoácidos que forman parte de la proteína. Ya en la estructura secundaria vamos a encontrar la formación de puentes de hidrógeno entre los aminoácidos de las cadenas, dando como resultado ya una hélice, que en muchos casos puede ser una hélice alfa o como una hoja plegada beta, que son las estructuras que ustedes observan acá. Y luego en la estructura terciaria, esta hélice o lámina ya tiene la capacidad de plegarse sobre ella misma y esto le permite adquirir una forma globular. Y de esta forma ya puede esta proteína tomar funciones tanto de transporte, la función enzimática o incluso algunas funciones hormonales. Y la última estructura es la estructura cuaternaria, que es básicamente cuando se compone de dos o más polipéptidos con estructura terciaria. De esta forma se a una proteína en específico.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo por separado, ¿verdad? Para que nos quede más claro. Aquí les he colocado yo en esta imagen una estructura primaria de las proteínas. Si se fijan, se refiere únicamente a esta secuencia lineal de los aminoácidos. Pero esta estructura, aunque ustedes la vean como la más sencilla, ¿verdad? O la más básica, es la estructura quizás más importante, porque si llegara a suceder un cambio o la sustitución de un solo de estos aminoácidos, se altera por completo la función de esta proteína. Si se dan cambios en la estructura de esta proteína, se pueden llegar incluso a desencadenar. Es la anemia falciforme, que si ustedes la buscan, también la pueden encontrar como anemia drepanocítica. ¿Qué sucede? Pues fíjense que cuando hablamos de este tipo de anemia, los glóbulos rojos, así como ustedes están observando acá en la imagen, pues tienen esta forma, ¿verdad? Redonda. Pero en el caso de esta alteración, los glóbulos rojos adquieren esta forma de media luna. Esto ya no es normal y es causada por una mutación genética que modifica la hemoglobina y hace que los glóbulos rojos pues se vuelvan rígidos y deformes. Es decir, esta no es la forma normal de un glóbulo rojo. Se da quizás en muy poco porcentaje, pero es un ejemplo claro de cuando llega a suceder una alteración en cualquiera de estos aminoácidos de la estructura de la proteína, en este caso pues de la hemoglobina. Entonces, para que vean, ¿verdad?, lo que puede ocasionar el simple hecho de alterar un solo de estos aminoácidos. Continuando siempre con la estructura primaria, esta, pues, como lo habíamos mencionado, está dada por la secuencia, tanto en el orden que siguen los aminoácidos de una proteína, y esto significa que al haber una alteración, como consecuencia, pues alteramos la función de esta. Y aquí hay una estructura siempre, ¿verdad?, primaria de una proteína. No importa el hecho de que nosotros alteremos, ya sea quitando o adicionando un aminoácido, o el simple hecho de cambiarlo de orden, que en lugar de aquí estar la glicina, coloquemos a la histamina y aquí pasemos a la glicina. Con esta alteración del orden de los aminoácidos, simple y sencillamente, pues damos lugar a una proteína completamente diferente. Eso era en cuanto a la estructura primaria. Ahora vamos a pasar a la estructura secundaria. En la estructura secundaria ya estamos hablando de una configuración espacial de la proteína, y esta está determinada por la proximidad de los aminoácidos. Algunas poseen forma de hélice alfa y otras poseen forma de hoja plegada beta. Entonces, si se fijan, en aquella era únicamente una estructura lineal o secuencial de esos aminoácidos, pero en la secundaria pues ya tiene la capacidad de poderse plegar, ¿verdad? Y formar esta hélice alfa o la hoja plegada beta, así como ustedes están observando acá. Esta es la hélice alfa, igual que esta otra imagen, y aquí es la de hoja plegada beta, ¿verdad? Esta es una estructura ya completamente diferente a la primaria. Y en el caso de la estructura terciaria, es una configuración tridimensional de esta proteína y está determinada por plegamientos entre las regiones que se formaron en la estructura secundaria. ¿Se recuerdan de la región alfa, verdad? De la hoja plegada beta. Pues entonces aquí esta ya adquiere una configuración tridimensional, permitiéndole plegarse sobre ella misma, ¿verdad? Y si se fijan, pues la estructura es completamente diferente. Y esta, pues, es la más avanzada, la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria está dada por una combinación,
de 2 o más proteínas para dar lugar a una estructura más compleja. El ejemplo claro que hemos venido mencionando es el caso de la hemoglobina, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estas tienen la capacidad de disociarse y es así como se manifiesta en el espacio pues una proteína. Si hablamos de las características de la estructura cuaternaria, esta puede tener una forma redondeada o compacta y puede adquirir un aspecto globular o también puede ser una estructura fibrosa y alargada. Y pues la conformación espacial de esta proteína es la que prácticamente determina la función biológica que esta proteína va a desempeñar en nuestro organismo. Así como lo están observando en la imagen, esto pues es ya una estructura cuaternaria o la estructura ejemplo, ¿verdad?, de una proteína como el caso de la hemoglobina. Ahora que hemos mencionado esas 4 estructuras que son sencillas, ¿verdad?, de comprender, quiero pasar a la forma en la cual nosotros podemos clasificar estas proteínas. Fíjense que hay bastantes formas de clasificarlo. La primera es según su forma, pueden ser fibrosas, pueden ser globulares o mixtas. Las fibrosas, el término está dado por la presencia de cadenas polipeptídicas largas y porque tienen una estructura secundaria atípica. Estas son insolubles en agua, pero sí son solubles en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son, por ejemplo, la queratina que encontramos presente en las uñas, también el colágeno y la fibroína que encontramos en la seda. Estas son algunas ejemplos, ¿verdad?, de proteínas fibrosas. Luego pasamos a las globulares. Las globulares se caracterizan porque tienen la capacidad de poder doblar sus cadenas en una forma esférica o compacta y esto pues da lugar a la formación de grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y de grupos hidrofilos que se encuentran hacia la parte externa de esta. Esto hace que sean solubles en disolventes polares como el agua y en este caso mencionarles como ejemplo, ¿verdad?, algunas hormonas y proteínas de transporte como la albúmina del huevo, la caseína, la actina y la miosina, pues son ejemplos de proteínas globulares. Y por último tenemos las mixtas. Las mixtas son prácticamente una combinación de estas dos que acabamos de explicar. Poseen una parte fibrosa que generalmente se encuentra ubicada en el centro de la proteína, pero también poseen una parte globular justamente en la parte externa de la proteína. Entonces, por eso se les conoce como proteínas mixtas. Eso era en cuanto a su forma, pero también podemos clasificar a las proteínas según su composición química. De acuerdo a esto, únicamente las clasificamos en simples o conjugadas. Las simples son aquellas en donde la hidrólisis solo se producen aminoácidos, es decir, como producto, ¿verdad?, de estas. Únicamente vamos a obtener a los aminoácidos. Y el ejemplo más claro de proteína simple, pues es la insulina. La insulina, cuando ustedes ya vean la clase, se van a dar cuenta que está formada en su estructura por 2 cadenas lineales de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona que tiene una estructura simple, al igual que el colágeno. Luego tenemos las conjugadas, en donde la hidrólisis, a diferencia de las anteriores, produce, además de aminoácidos, otras sustancias no proteicas con un grupo prostético. Entonces, esta es la clasificación según la composición química. Pasamos ahora a este otro punto que es importante
Y son ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles son las proteínas quizás más frecuentes para que ustedes se ubiquen? Hemos mencionado las albúminas. Las albúminas son solubles en agua, pero tienen una característica y es que cuando estas se exponen al calor o a altas temperaturas, tienen la capacidad de coagularse, es decir, se solidifican y junto con las globulinas constituyen la mayor parte del protoplasma, tanto en células animales como en vegetales. Y pues el ejemplo más claro es el que encontramos en la clara del huevo. Luego tenemos las globulinas. Estas son insolubles en agua a diferencia de las albúmenas, pero se disuelven en soluciones iónicas. Por ejemplo, el fibrinógeno que produce la coagulación sanguínea y los anticuerpos que nos protegen de ciertas enfermedades. Luego tenemos el colágeno que se encuentra presente en la piel, en los huesos, en los cartílagos o en cualquier parte, ¿verdad?, de los tejidos conjuntivos. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo exponemos a altas temperaturas por ebullición prolongada, estas se terminan convirtiendo en otras proteínas que ya tienen la capacidad o la característica de ser solubles, como el caso de la gelatina. Luego tenemos las elastinas. Estas constituyen los tejidos elásticos. En este caso hablamos de las arterias y de los tendones y se diferencian del colágeno en que estas pues no tienen la capacidad de volverse solubles o de transformarse en gelatinas. Y por último, la queratina, que la hemos venido mencionando, ya formando parte del cabello, de las uñas e incluso, ¿verdad? En los animales, pues también encontramos la presencia de estas proteínas, más que todo en aquellos que tienen un caparazón rígido, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos más claros. El siguiente término es el término de desnaturalización proteica. Yo creo que en más de alguna ocasión ustedes lo habrán escuchado. ¿A qué se refiere, verdad, este término? Pues la desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura. También se puede producir por variaciones de pH. El ejemplo es el de la clara del huevo, así como les explicaba en la diapositiva anterior. Si nosotros exponemos esto a altas temperaturas, esa proteína termina desnaturalizándose y en la mayoría de casos este es un proceso completamente irreversible. Estos cambios hacen que se rompan las fuerzas que mantienen la forma tridimensional de las proteínas. Entonces, esto hace que la proteína se despliegue completamente y en algunos casos es irreversible, ¿verdad? Si en todo caso esta proteína logra llegar nuevamente a que las condiciones se restablezcan o que pueda volver al anterior plegamiento o a su conformación, en ese caso se le conoce como renaturalización. Pero esto es muy poco, ¿verdad? En la mayoría de casos es irreversible. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, es decir, una interacción máxima con el disolvente, por lo que una proteína que es soluble en agua, una vez que se desnaturaliza, se hace insoluble en agua y termina precipitándose. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes del proceso de desnaturalización proteica. ¿Cuáles serían entonces las condiciones desnaturalizantes? Ya hablábamos de los cambios de pH, ¿verdad? El hecho de que una proteína esté sometida a ácidos o bases fuertes termina produciendo, ¿verdad? O desencadenando este proceso de desnaturalización. También los solventes orgánicos, la presencia de algunos detergentes, agentes reductores, cambios de temperatura, la concentración salina y la agresión mecánica. Cuando hablamos del término de agresión mecánica, ¿a qué se refiere? Al hecho de que nosotros queramos disolver mecánicamente, ¿verdad? Una
sustancia o una solución, pues eso termina separando estas estructuras y se produce la desnaturalización. Y por último, si se recuerdan, uno de los objetivos pues nos pide, ¿verdad? Identificar los chaperones moleculares. Tal vez este término nunca lo habían escuchado, pero sí lo pueden encontrar en la literatura. Cuando hablamos de chaperones moleculares, pues se refiere a un conjunto de proteínas presentes en todas las células. Esta mayoría ustedes la pueden encontrar como proteínas de choque térmico, cuya función es la de ayudar al plegamiento de otras proteínas recién formadas en la síntesis proteica. Algo bien importante que nos tiene que quedar claro de los chaperones moleculares es que estos no forman parte de la estructura primaria. Si se recuerdan, en la estructura primaria hablábamos únicamente de una secuencia lineal de los aminoácidos. Y para que los chaperones moleculares puedan ejercer su función, necesita que se lleve a cabo este plegamiento, porque su función es esa, ayudar al plegamiento. Entonces, por eso es que en la estructura primaria, pues no intervienen a partir de la estructura secundaria. Esta es la bibliografía de donde he tomado la clase. Creo que este libro, pues si ustedes no lo tienen, pues yo les voy a subir el capítulo junto con la clase para que ustedes puedan revisarlo. Es la bioquímica de Maquis y se encuentra en el capítulo 5.3, jóvenes. Cualquier duda o cualquier pregunta,